¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Dieguín? ¿Todo bien? Muy bien por acá. Bueno, ahí con Ale, mientras estábamos precalentando, nos estábamos quejando de las complejidades de la vida. Sí, La- sí. Las complejidades y las exigencias de la vida, ¿no? O las autoexigencias de la Los vida, porque autos, la son vida es, autoexigencias. nosotros nos exigimos, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Nos autodisciplinamos. sí. Yo no sé si escuchaste el último episodio que me mandé ahí como una fumada bastante fumada. Y bueno, es un poco eso, ¿viste? Del autodisciplinamiento, cómo uno ya no es más que ver a alguien con un látigo, ¿viste? Ahora, No, sos vos y tu cabeza. El tema es que ahora si vamos a vivir 160 años, 200 años o lo que sea, va a estar divertido, ¿no? Porque una cosa es vivir 80 y presionarte, y otra cosa es vivir 200 y presionarte, ¿no? Yo creo que ahí va a haber un cambio, ¿no? Esperemos. va a haber un cambio, sí, sí, va a haber un cambio, definitivamente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un cambio también muy, te diría, volado en el sentido de que creo que si bien el otro día lo escuché a Lucas ahí en el programa de los chilenos, ¿viste? De los chicos, de Individuo Individuo Digital, digital. que él hablaba de la responsabilidad, bueno, como todo, la verdad que me ponía contento escuchar a un pibe tan jovencito como Lucas, ¿no? Hablar con tanta responsabilidad y compromiso, ¿no? Sí, Pero un nosotros capo. que ya peinamos alguna cana, digamos, digo, creo que no nos damos cuenta de lo importante, de lo trascendente, ¿no? Que es este tipo de acontecimientos. Porque esto es un acontecimiento global, es un acontecimiento que, como todo acontecimiento histórico, es apreciado, ¿no? Ex post. Y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar, acá estamos con Alejandro para hablar un poco de una propuesta, un CIP, Cardano Improvement Proposal, Ujú. la 1694, que es una propuesta para autogobernarse. Es como la propuesta de cómo iniciar un proceso de gobernanza descentralizado en la red de Cardano, ¿no? Que a diferencia de Bitcoin y Ethereum, que nacen de un contexto más caótico, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ellos no van digamos, ellos tendrían que ir en sentido contrario, ¿no? Digamos, ellos de alguna manera, Bitcoin ya está descentralizado para bien o para mal, y Ethereum no está descentralizado para bien o para mal. Ahora, Cardano, hoy, y las redes de tercera generación fundamentalmente, vienen con una gobernanza más agarrada, más centralizada y como que buscan la apertura, ¿no? Entonces, en el caso de Cardano, actualmente muchas de las decisiones que se van a empezar a compartir a partir de que alguna modificación se haga sobre la gobernanza de la red, van a aparecer más a lo que hoy pasa en el proyecto Catalyst, comillas, comillas, pero donde hay una forma más global de decidir acerca de las cosas digamos, que le suceden a Cardano como nación digital. Así que bueno, Ale, contanos un poquito de qué se trata. Primero, como para darle un contexto al público, digamos, de qué se trata, en qué contexto y de qué se trata esta propuesta de gobernanza para alguien que no está muy al tanto. Bueno, primero tenemos que entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza, ¿no? Y después, si querés, le ponemos el mote o el adjetivo de descentralizada. Eh, Vos decías Ethereum y blockchain son blockchain descentralizadas. Depende de dónde mires, ¿no? O sea, si vos mirás la cantidad de nodos que hay que conforman hoy esas redes, es una cantidad enorme de nodos, con lo cual se puede decir que el minado de bloques o la gobernanza operativa de la blockchain está descentralizada. Y en redes que vienen un poquito más jóvenes, como el caso de Cardano o Algorand u otras, hay menos cantidad de nodos, por lo tanto, se podría decir, bueno, operativamente están menos descentralizadas, aunque igual son una cantidad no menor. Pero cuando estamos hablando de gobernanza descentralizada, no estamos hablando de la operación de la blockchain, estamos hablando de
¿quién decide para dónde va esa blockchain? ¿Qué se necesita cambiar? Hay tres parámetros nuevos de velocidad versus precio. ¿Dónde nos juntamos para decidir? ¿Quiénes se juntan para decidir? ¿Y quiénes ejecutan esa decisión? Hoy en blockchain, Bitcoin, que es una red de primera generación, Ethereum, que es una red de segunda generación, se consideran centralizadas en cuanto a su decisión de gobernanza. ¿Por qué? Porque hoy son pocas personas las que se juntan para decidir un cambio de un parámetro. En el caso de Bitcoin son los herederos de Satoshi, que son los que tienen las claves para poder cambiar un parámetro dentro de la red. Eso, de hecho, parte de esa no ponerse de acuerdo o no tener un mecanismo consensuado de gobernanza llevó a los forks famosos de la red de Bitcoin, que terminaron en Bitcoin Cash, Bitcoin Gold y todos los que siguieron, porque son un grupo reducido de personas los que tienen las claves, ¿sí? Las claves, llámese las claves como si fuera la llave para Cuando poder... vos te referís, perdón que te haga una consulta, las claves, en el caso particular de Bitcoin, no voy a hablar de tanto de Ethereum, vos te referís a los que pueden de alguna manera modificar el código en GitHub, en el repositorio Correcto. oficial, digamos. Y Bien. hacer que los nodos lo corran, ¿no? O Sí, sea, no eso es una solamente... decisión más de los nodos igual, los nodos pueden elegir correr o no correrlo, o sea, Pero podrían... forqueás. Sí, Entonces obvio, ya no pertenece más a la red. por eso, Entonces, bueno, pero porque digo, a lo que me refiero, digo, acá vamos a tener seguramente un debate, pero dejémoslo para otro episodio, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Porque pero lo que se busca es cómo decidís, cómo gobernás esa blockchain, ¿no? O sea, ese grupo de individuos o personas que están usando y alrededor de toda esta tecnología y de valor, ¿cómo se ponen de acuerdo en este famoso debate que se tuvo en su momento en Bitcoin, ¿no? ¿Es masivo y de poco costo o es de alto costo y de alto valor y seguridad? ¿Cómo se debate esto, ¿no? Y cómo se definen esos debates y cómo una vez que se definieron, cómo se ejecutan esos debates. Y en Ethereum pasa lo mismo, ¿no? O sea, hoy vos tenés una poca cantidad de gente, coders, que son los que tienen el acceso a poder modificar ese código y a hacer que la red cambie diferente, ¿no? Cuando se partió Ethereum Classic versus Ethereum actual, pasó la misma cosa. Entonces, Cardano, cuando nace como blockchain de tercera generación, busca resolver esta problemática. Uno de los pilares por los cuales existe Cardano como red de tercera generación es el tema de la sustentabilidad de la red y parte de la sustentabilidad tiene que ver con el tema de la gobernanza. ¿Cómo vos lográs que esto sea algo realmente para 8 billones de personas y que sea para siempre, ¿no? O sea, que sea algo que donde vos no le veas un fin, ¿no? Un principio y un fin, sino que esto va a ser una tecnología que esté acompañando al ser humano por los lustros de los lustros, ¿no? Entonces, en base a esto, como ya estaba dentro de la filosofía Cardano este tema de la gobernanza de la red y por ende, ¿qué tipo de gobernanza? Una gobernanza descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé, que buscaba imitar las gobernanzas que conocemos hoy en los países, ¿no? O sea, vos tenés un presidente o una democracia parlamentaria o un rey o un dictador, y a través de esos distintos mecanismos de control social o de gobernanza social es como la humanidad se viene manejando. Bueno, todos esos mecanismos está bien para llegar hasta donde llegamos hoy, pero lo que busca la tecnología blockchain es tratar de buscar un mundo mejor. Y la verdad que, si bien podemos discutir qué tan buenos o malos son cada uno de estos mecanismos, ¿no? Democracia parlamentaria, democracia representativa o lo que sea, claramente todos tienen sus problemitas que conocemos y de sobra, sobre todo acá en Latinoamérica, lo conocemos muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo logras algo mejor, superador, ¿no? ¿Qué más te permite la tecnología, y en el caso de la tecnología blockchain, para hacer algo distinto? Y ahí viene todo este tema del mote de democracia descentralizada, a donde por un lado se habilita lo obvio, es todas las personas que están en una blockchain y que tienen un mecanismo técnicamente confiable, pueden votar en forma directa. Yo puedo proponer algo y proponerle al mundo de la blockchain, votemos, y la gente va a poder votar y yo podía validar de, che, hay 10.000 wallets que votaron, hay 10.000 votos, no hay 10.001 ni hay 9.200, ¿no? Y otros que nadie sabe dónde están, no, están, el mecanismo
fiable, ¿Qué confiable, recuento de seguro y votos? auditable está, ¿Qué ¿sí? recuento de votos decís? No hay, no hay que voten los muertos o que voten una wallet de otra blockchain, ¿no? Todo eso no existe, ¿no? Y vos podés auditarlo, es transparente y es claro y eficiente. Entonces, la blockchain ya de por sí te habilita a que haya una forma de democracia directa, ¿sí? Perfecto. Pero el problema de la democracia directa, que también se conoce muy bien en la historia de la humanidad, es que hay cosas que vos decís, bueno, yo te digo a vos, Dieguito, hablemos sobre el parámetro K de la blockchain de Cardano. Y vos me decís, ah, K, ¿quién es el de los hombres de negro? ¿Quién es K? ¿No? ¿Qué hace K? Explícame primero qué hace K y después te voy a decir si puedo yo opinar sobre qué cambia acá, porque sabemos que las blockchain tienen un montón de cuestiones matemáticas atrás, un montón de cosas complejas que no cualquier persona puede estar en condiciones de opinar. Entonces, si vos simplemente activás el switch de democracia directa, votemos todos y ya, bueno, es muy probable que nos pasen cosas como pasan hoy en YouTube o en Instagram o en Twitter, a donde haya muchas posibilidades de manipular la gente en masa, simplemente porque verde es mejor que rojo y alguien puso más plata en verde, sin ningún tipo de racional real de cuán fiable es verde, cuán viable es verde y qué tan bien nos va a hacer a todos, ¿no? Entonces, la democracia directa tiene sus limitaciones. Entonces, lo que se busca en Cardano, o lo que hoy, por lo menos hoy, el consenso dice que sería algo mejor, es lo que se llama democracia líquida, ¿no? ¿Qué es la democracia líquida? Es un invento recientemente moderno que lo que te dice es, bueno, ok, mezclemos lo mejor de ambos mundos. La democracia representativa tiene cosas muy buenas porque vos tenés un representante que se supone que dedica gran parte de su vida a representar, a entender, por ejemplo, una ley o a entender cómo se gobierna un estado o a entender cómo funcionan los impuestos o a entender cómo el gobierno debe tener relaciones con otros países, etcétera. Y entonces vos entre comillas, confías en ese expertise que tiene esa persona para que represente tu voto, ¿no? El problema es que hoy eso es casi una decisión make or break, como dicen los gringos, ¿no? O sea, vos votaste una vez cada 4 años y durante esos 4 años vino la que vino. O sea, lo votaste y ya está. Pelito para la vieja, ¿no? No hay devolución. La democracia líquida lo que te dice es, ok, hagamos un mecanismo donde vos tengas expertos, donde tengas representantes a los que les puedas decir, che, me gustaría que vos uses mi voto para opinar sobre esta temática, pero sobre esta temática. ¿Y sabes qué? Hoy votás sobre esta temática y mañana viene una diferente y yo ya no sé si sos la persona que me representa, entonces vuelvo a tener mi voto y se lo doy a otra persona. Y si el día de mañana quiero votar yo, puedo votar yo directamente. Entonces, por eso se llama democracia líquida, ¿no? Se va moviendo y es totalmente dinámica y en función de los tipos de votación que se ponen a consideración, vos elegís cómo querés ser representado. Entonces, eso básicamente es lo que se está debatiendo hoy, cómo vos podés implementar un sistema de gobierno mejor que los que hay en el mundo, usando la tecnología como facilitador y habilitador y de alguna manera buscar mecanismos que realmente permitan a las personas participar según su interés, según sus posibilidades, y mecanismos para que no se pierdan esos votos, sino que se puedan utilizar a través de, en forma directa o a través de terceros, tantas veces y en forma tan dinámica como vos quieras. Y eso requiere de mecanismos de consenso, requiere de poder escribir para qué hacemos todo esto y que la gente que se acerque a ser parte de esta comunidad entienda, bueno, para qué estamos acá, para dónde vamos y que tengamos ciertos principios y valores comunes y ponernos de acuerdo en los mecanismos técnicos y filosóficos de cómo esto va a operar. Y eso es lo que estamos debatiendo hoy en Cardano, entrando ya a lo que se llama la era Voltaire, ¿no? Gran prócer o gran enemigo de algunos, depende de cómo lo mires, tiene muchas aristas, y por eso se llama CIP 1694, que es el año de nacimiento de Voltaire, a donde estaríamos entrando oficialmente en este periodo donde la red de Cardano no va a estar gobernada más por sus creadores o sus coders, sino va a estar gobernada por un mecanismo de gobernanza descentralizada que son la comunidad, ¿no? Entonces la comunidad va a decidir qué se Perfecto. hace a partir de que esto empiece a
a trabajarse o estar habilitado, y es único, como vos decías, es un momento histórico, nunca antes en la historia de la humanidad se intentó una cosa de este porte, de este impacto, con una búsqueda de poder darle este mecanismo a todo el globo, ¿no? A toda la humanidad. Entonces, potencialmente el día de mañana puede haber 8 billones de personas usando mecanismos de gobernanza a partir de estas cosas que estamos creando hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, vamos concretamente a qué es lo que se está proponiendo gobernar, con qué mecanismos, como para que la gente un poco entienda. En principio, digamos, cuando hablamos de gobernanza de una blockchain, lo primero que se gobierna es el código, por un lado. El código es lo que esa blockchain hace, digamos, es decir, básicamente la característica de sus clientes, el protocolo de consenso, los parámetros que tiene, funcionalidades, digamos, un montón de cuestiones técnicas que hacen a una capa, digamos, esto no tiene nada que ver con leyes en el sentido tradicional de la palabra, de, bueno, habilitar DeFi, deshabilitar NFT, o sea, no tiene nada que ver con la capa de aplicaciones, Ujú. o por lo menos no directamente, indirectamente seguramente puede impactar, tiene más que ver con, en principio, la infraestructura tecnológica. Ahora, yo lo que leí también es que lo que se está hablando es de más allá de que su principal impacto en lo real va a tener que ver con los famosos forks y con los famosos cambios de parámetros que pueda tener la red, hay un tema que es la constitución de Cardano. O sea, se está pensando en escribir de una manera, digamos, literaria, digamos, no en código, sino, digamos, en un lenguaje natural, una constitución de Cardano. ¿Qué significa eso, digamos? Bueno, es interesante lo que dijiste. La visión que se tiene hoy dentro del ecosistema Cardano es que este tema de la gobernanza va a ser iterativo, no es que hoy se va a definir todos los mecanismos, alcances y tecnologías que vamos a necesitar para lo que viene, sino que tenemos que partir por un primer paso, ¿no? Y este primer paso se lo conoce como Minimum Viable Government, ¿no? Muy interesante. Gobierno mínimo viable, a donde se especifica que una de las primeras cosas que tiene que tener un gobierno es este tema de la visión, ¿no? O sea, hay como tres criterios o pilares que debiera tener toda organización humana, ¿no? Por un lado, un consenso, que las personas que participan de esto den su consentimiento de ser gobernados y de gobernar de alguna manera, que haya instituciones y que haya liderazgo, ¿no? Esos son los tres pilares los tres pilares que se están buscando para tener un mínimo viable government. Y uno de esos es el propósito. Entonces, ¿el propósito cómo lo definís? A partir de declarar valores y principios que de alguna manera todos los que estamos en esto adherimos o que nos parecen interesantes o aceptamos. Y eso, tomando un poco lo que ya hay en el mundo, se llama en general constitución, que es la que la mayoría de los países tiene. Y la constitución, si vos la mirás, es un documento literario, como dijiste vos, que expresa estos valores y principios y lo expresa de una manera amplia. O sea, un documento que no baja al nivel de ejecución de una ley, sino que se queda bien arriba, guías, principios, valores, y que como son generales y está bien hecho, pueden durar muchísimos años, ¿no? O sea, pueden durar enorme cantidad de tiempo sin necesidad de cambiar nada, porque son paraguas que te permiten ahí adentro después legislar o bajar a detalle sobre una determinada cuestión o cuestión particular, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se busca llegar a tener en algún momento, una constitución, pero para discutir la constitución tenés que tener una forma de, bueno, ¿quiénes discuten la Constitución, ¿no? ¿Cómo se propone? ¿Cómo se debate? ¿Cuántos artículos? Etcétera, etcétera. Entonces, previo a las discusiones de la Constitución, se quieren tener los mecanismos técnicos básicos de cómo se va a gobernar, ¿no? O sea, cómo se va a proponer una determinada idea, cómo esa idea se va a analizar y a partir de ese análisis cómo se va a votar y obviamente después ejecutar. Entonces,
se vio que esto es el famoso huevo y la gallina, ¿no? O sea, generamos primero una constitución para después generar los mecanismos, generamos primero los mecanismos para después generar la constitución. Y como no estamos en la época de la Revolución Francesa o de la fundación de Estados Unidos o de Argentina, a donde estaban estos notables guerreros, ¿no? Que tenían sus medallas y condecoraciones y tenían la aclamación popular y se juntaban de a 20 en una reunión para definir una constitución. Acá hay mucha más gente y además mucha gente que por ahí ni se vio la cara nunca y que la verdad que las batallas que tenemos por ahí son batallas en soledad o a través de contribuciones específicas que cada uno hizo. Entonces es muy difícil decir, bueno, ¿quiénes son los 20 que se van a juntar? Y ahí arriesgas mucho porque decís, bueno, si elegimos mal los 20 o si esos 20 generan algo que no está bueno y que no representa a todos o que no es suficientemente motivante o amplio, corres el riesgo de que esa constitución nunca se adapte, o sea, nunca se adopte. Entonces, lo que se definió primero es decir, no, la constitución va a ser el pasito 1B. El pasito 1 es generar unos mecanismos amplios y técnicamente viables para poder generar un primer cuerpo de gobierno y ciertos mecanismos básicos para que todos los que quieran puedan participar de todo esto y puedan ser activamente protagonistas de este proceso, ¿no? Bien, entonces, como vos bien explicás, la constitución, que es el contenido, se deja para después y empezamos primero con el procedimiento, por decir de alguna manera. Sí, Definir un procedimiento que seguramente después pueda modificarse en el futuro. Digamos, es menor el riesgo de definir un procedimiento que no es perfecto a definir una constitución que no sea perfecta, ¿no? Independientemente sí. de que la perfección es un objetivo inalcanzable. Pero, bien, vamos entonces digamos, entonces el objetivo, digamos, de este SIP, de esta propuesta de mejora, no tiene que ver con los contenidos de los valores de Cardano, por lo menos no directamente plasmados en una constitución, porque sí están plasmados en el mecanismo ya... Dije, deja sentado que tiene que existir una constitución, ¿no? Exactamente. Entonces, si el SIP este se vota y se aprueba, va a requerir que exista una constitución, pero no define la constitución en sí. Dice, esto es algo que no tiene que ver con esta propuesta, se tiene que discutir offline, pero se tiene que discutir. O sea, si se Exacto. vota esto y se habilitan todos estos mecanismos, acto seguido, una de las primeras cuestiones que se tienen que definir es la constitución, ¿no? Bien. Bien. Entonces, lo que plantea, digamos, esta mejora es, por un lado, plantea tres cuerpos, lo llama así como tres cuerpos que tienen poder político dentro de la red y que van a participar de este proceso de votación. Ujú. El Comité Constitucional, creo que sería la traducción, Sí. los representantes, llamémoslos Delegados, D-Reps. delegados, los D-Reps, representantes, digamos, delegados que reciben, digamos, esa representatividad es recibida a partir de los holders de Cardano, y los stake pools operator, que son los actuales nodos, ¿no? Digamos. Sí, Entonces tenemos los nodos que participan del consenso en el staking, el proceso de staking, o sea que ya hoy ya toman decisiones de alguna manera, sí, por lo menos en ese aspecto. Estamos creando una figura nueva, dos figuras nuevas, los representantes delegados y este comité, digamos, constitucional. sí. Si querés, un cachito, ¿qué es cada uno de ellos, de estos tres? Bueno, el Comité Constitucional es un grupo de individuos o entidades que básicamente van a ser como los paladines de la Constitución. Van a tener que tomar cualquier tipo de iniciativa que se envíe como acto de gobernanza y van a tener que validar que no hay nada en contra de la Constitución en ese pedido. Si el Comité Constitucional se expide como un no, automáticamente ese pedido queda invalidado porque no es constitucional. Y si se expide que sí, después los demás cuerpos delegados van a hacer su trabajo de votar y definir. Los D-Reps, que son los representantes delegados, son personas que tienen ciertos requisitos mínimos. Tenés que ser un holder de ADA para poder ser D-Rep. Tenés que haberte registrado voluntariamente, o sea, no hay automatismo acá. O sea, si vos no querés ser D-Rep, no sos D-Rep, punto. Querés ser D-Rep, te tenés que registrar. Va a haber un mínimo de hadas que vas a tener que poner en garantía, que eso tampoco está dentro
el SIP se deja para una discusión posterior, como para mostrar que tenés, eh, Mínimo compromiso. pones tus hadas donde pones tu boca, digamos, ¿no? Eh, y evitar algunos ataques también de, de estos tipos de adversary attack, ¿no? Que en todas estas cuestiones matemáticas siempre se tienen en cuenta. Eh, y estos D-Reps van a tener la potestad de votar por sí mismos, o sea, vos podés ser un D-Rep y votar con tu poder de hadas. Te vota un Lovelace, un voto, ¿no? O sea, eso básicamente con la moneda que tenés, con el poder de moneda que vos tenés, va a ser tu poder de votación, igual que soy en Catalyst. Eh, y además de votar, Haremos, un Lovelace es la unidad mínima indivisible en el ecosistema correcto, humano. Estamos hablando de que un Lovelace es un millón de hadas, un millón de Lovelace es una hada. sí, correcto. Entonces, un Lovelace es un voto y vas a poder votar con tu stake o con tu cantidad de hadas que hay en tu wallet registrada, pero también te van a poder delegar a vos y vos vas a poder delegar a otros. Entonces, ahí es donde viene el concepto de delegado, ¿no? Representante delegado, a donde otras personas van a poder cederte su stake y que vos puedas votar no solamente con lo que vos tenés, sino con lo que te cedieron otros, ¿no? Y de esa manera es un mecanismo, que hay un paper atrás de todo esto que tiene que ver con la democracia líquida, que permite que este mecanismo de más plutocrático, donde la gente que más plata tiene, más peso tiene, que tiene sus connotaciones negativas, pero también tiene sus connotaciones positivas, esté más balanceado, ¿no? O sea, si yo tengo un buen D-Rep que hace un buen trabajo, es alguien popular, que sabe, y entonces se gana el derecho de la gente que le delega su votación, esa persona, que puede ser, por ejemplo, una latinoamericana o que tiene, no sé, $1.000 en su wallet, de repente estar votando con 10 millones de dólares de equivalentes de votación. Entonces, soy como un whale, ¿no? Soy como una ballena, aunque no tengo la plata que tiene una ballena. Entonces, es un mecanismo que facilita la ecualización del voto y a su vez facilita que más gente participe, porque mucha gente pasa que viene una votación y a vos te dicen, bueno, vamos a votar sobre el parámetro J. Y vos decís, qué sé yo, a mí que me importa el parámetro J, no me molesten. Pero sin embargo, por ahí el parámetro J es importante, no desde tu perspectiva, pero sí desde la perspectiva de la red. Y si vos no votás, todo ese ADA que vos tenés no cuenta. Y si no cuenta, la votación es de menos calidad, se llama, ¿no? Entonces, si en vez de vos decidir no votar, delegás en alguien que sabe lo que está votando y que vos confiás, entonces todo ese stake pasa a activamente participar dentro de la red. En ese caso yo creo que va a ser muy probable de que va a haber seguramente diferentes combinaciones, pero una combinación bastante básica sería que las comunidades pueden tener representantes que las representen justamente, ¿no? Digamos, Sí. Y este, puede haber muchos tipos de comunidades, ¿no? O sea, muchos tipos de agrupaciones para distintos objetivos y que también eso sea variable. Entonces vos digas, bueno, mira, está comunidad de developers, que si cambian el lenguaje nativo de Cardano, en vez de ser Plutus, es, no sé, llamemos cualquier cosa, EVM, ¿no? De Ethereum, y ponen y buscan hacer campaña activa para que eso se cambie. Claramente ahí vos podés tener un organismo, ¿no? Conjunto que pueda influir en el futuro de Cardano y pueda tener los votos necesarios para poder llevar esto adelante. Y lo mismo te pasa con una región, Latinoamérica. Y la verdad que acá es difícil por ahí que nosotros podamos tener a veces voz y voto en cuestiones que de repente viene una ballena japonesa que tiene 50 millones de dólares metidos en nada y por más que vos patalees, chilles y juntes 100 de tus amigos, no hay forma de que hagas nada. En cambio, si vos te juntás como comunidad y de repente tenés, no sé, 50 millones de personas en Latinoamérica que tienen hadas, con que cada uno tenga un hada y te lo deleguen a vos, ya tenés el mismo poder de voto que esa ballena japonesa. Entonces, se pueden hacer combinaciones muy interesantes, legitimidad, representatividad, inclusión, diversidad, que son cosas que uno espera que este mecanismo traiga, ¿no? Obviamente traerá también un montón de otras cosas que no son deseables,
pero hay que ir probándolo y hay que ir Y no, generándolo. aparte también hay que entender, digamos, que la naturaleza humana incluye todo, no lo que solamente lo que nos gusta, digamos, a algunos de nosotros, digamos. O sea, así como está la derecha y la izquierda, ya medio antiguo, ¿no? El concepto, pero no es ni buena ni mala, ninguna de las dos, son dos visiones del mundo, acá va a Sí, haber de todo también. sí, Y la idea es que sea lo más rico posible porque está medio demostrado que la inteligencia social se produce cuando participan todos, ¿no? sin Eh, duda. Y hay un paper matemático al respecto de todo esto, donde habla justamente de que cuanto más gente de un ecosistema participa en forma activa, la calidad de ese voto es mucho mayor, pero solo con habilitar la democracia directa no logras esa calidad porque necesitas el expertise para entender cómo votar en ese determinado caso o propuesta. Y entonces ahí este tema de la democracia líquida es donde se mete fuerte. Y si bien la discusión sigue siendo de si necesitamos un mecanismo plutocrático o no, este tema de los DIREPS ecualiza un poquito más, o por lo menos da la oportunidad de ecualizar, llamémoslo así, ¿no? Después se verá cómo es cómo la funciona, realidad. cómo Sí, terminan dando, ¿no? Bien, y después tenemos los Stake Pool Operator, que ya son actores conocidos, son los que ujú, manejan los nodos, son los que crean los bloques, digamos, son el equivalente a los mineros en Bitcoin y el sí. equivalente a los validadores en Ethereum, que también van a tener voto, digamos, voz y Ellos voto. ya tienen voto hoy. Ellos votan con el stake de su pool, de la misma manera que votan para minar un bloque, ¿no? Entre comillas, votan, o sea, pone su stake y la red le asigna por ese stake el bloque. También votan en ciertas cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con forks o evoluciones de la red. O ya el SPO vota haciendo upgrades, ¿no? O sea, cuando un SPO adopta una nueva versión de su nodo, está votando, ¿sí? De alguna manera. Y estos SPOs, además de tener ese poder de votación técnica, si querés, van a ser un cuerpo delegado o un cuerpo de gobernanza, mejor dicho, eh, más. Y en en ciertas tipos de acciones, como por ejemplo un hard fork, ¿no? Cuando se cambia notoriamente el protocolo, ya no es un parámetro que cambiaste un valor, sino es, che, metimos 10 parámetros más que no estaban. Eso se considera, por ejemplo, un hard fork o podría ser un hard fork. Entonces ahí los nodos no es solamente como ahora tomo el nodo nuevo y upgradeo y ya, sino voto. Es Esto, una decisión anterior claro, a la... anterior, esto sí, esto no. Y entonces se produce un debate, se produce una riqueza intelectual de por qué sí, por qué no, y no solamente, miré y 50% de los nodos agradearon. ¿Eso es bueno o malo? Y qué sé yo. No sé, hay que preguntarle a los nodos por qué agradearon. Por ahí ni se fijaron lo que había y agradearon. Ahora es un voto consciente. Hay una propuesta A y yo voto con el stake de mi pool. Sí, no. Después, salga lo que salga, terminaría upgradeando probablemente, aunque Correcto. se ha votado que no, digamos. Sí. Bien, ahora, ok, entonces, ahí tenemos tres jugadores que van a tener participación, ¿no? El comité, hasta donde te entendí, es el comité tiene más un poder de veto que un poder de Es voto. una Corte Suprema. Si lo equiparamos contra un país, el Comité Constitucional es la Corte Suprema. Es el que define si algo es constitucional o no es constitucional. No Ahora, se puede no expedir por tiene... ninguna otra cosa. O sea, no puede decir si el parámetro K es 10 o 22. No, Ahora, si el parámetro K es cero, sí pueden decir, no, no. pará, Cero no implica puede que no ser. haya nodos. Si no hay nodos, la red no funciona. Si la red no funciona, es anticonstitucional. Chao, Sí, esto no esto no puede ir. pasa. Esto no Sí, pasa. Ahora, entonces, digo, pero en el fondo tienen poder de veto. Los tipos pueden decir, no pasa. sí, Aunque, digo, pueden hacerlo. sí, Técnicamente, al menos lo que yo interpreto. sí, Pero hay una acción de gobernanza que es el voto de no confianza, un sí. non-confidence, que me hizo acordar a, a Star Wars de Phantom Menace, la amenaza fantasma, Sí. cuando El va primer imperio galáctico, sí. sí, que va eh, Amidala y dice, propongo un voto de no confianza al Chancellor no sé, no sé cuánto, y ahí Sí, es cuando arranca todo. sí. Bueno, me hizo acordar a eso, ¿no? ¿Qué es eso? Es un voto de no confianza. Es lo mismo, Hay un voto de no confianza, o sea, hay una acción que puede ser disparada por cualquiera, por las cualquiera, acciones se y pueden disparar por cualquiera,
digamos, cualquier usuario que pueda deposite ADA, bueno, con ciertas cuestiones, ¿no? Pero, y puede haber un voto de no confianza. Así, bueno, yo no confío en este Eh, comité, lo quiero remover. la red tiene dos estados, o el sistema de gobernanza, llamémoslo así, tiene dos estados. El estado normal, donde funcionan estos tres cuerpos naturalmente en estas condiciones que hablamos recién, y el estado de no confianza. El estado de no confianza sale o viene de las democracias parlamentarias, de antes no lo sé, seguramente venga de alguna otra raigambre, pero el hecho es, vos decís, bueno, ok, el gobierno actual no tiene la confianza del pueblo, llamémoslo así, ¿no? O sea, y esto en particular en el caso de este sistema de gobernanza tiene que ver con el Comité Constitucional. Como tienen un poder enorme, que es el poder de veto, y pueden ser instituciones o pueden ser personas, entonces el estado de no confianza, ¿qué quiere decir? Yo, cualquier persona de Cardano, digo, no, nada, esta gente ya no me representa, esto que hicieron acá es un mamarracho, están opinando sobre temas que no tienen nada que ver con la constitucionalidad o no de un tema, sino que están evitando que alguien pueda proponer algo, entonces no confianza, lo propongo. Esta acción especial, que se llama acción de gobernanza de no confianza, se tiene que votar por los DIREPs y se tiene que votar por los SPOs. Obviamente el Comité Constitucional no puede decir nada, se tiene que callar la boca y mirar qué pasa. Si los DIREPs y los SPOs lo aprueban, la red pasa a estar en un estado de no confianza. Todas las decisiones pendientes de ejecutarse se caen, porque se supone que las hizo el Comité Constitucional o las validó que se está yendo. El comité desaparece, se desarma y se busca, la siguiente acción es armar un nuevo comité y votar un nuevo comité. Entonces, es un estado interesante porque de alguna manera le da la llave a los gobernados, o digo los gobernados me genera ruido, ¿no? Porque es gobernanza descentralizada. Entonces, todos somos gobernadores y gobernados al mismo tiempo, pero supongamos que usemos este concepto de los votantes, le da el poder de decir, bueno, ya, esto no va, así Porque no, por en acá el no. fondo es remover el único punto de falla, porque en este sistema descentralizado lo más centralizado es el comité, que Sí, aparte, y acá el CIP explica que es para bootstrapear este proceso. Yo creo que en algún momento ese comité probablemente que se diluya o se descentralice en el futuro, es muy probable que eso pase cuando evolucione y madure. hay un Pero en mecanismo la primera interesante ahí. etapa necesitamos algo que nos Sí, cuide, digamos, de situaciones que no sabemos, por eso tiene el poder de veto, para decir, che, pará, esto es un desastre, digamos, a mí me ha pasado en la comunidad de RatsDAO recibir propuestas que eran un desastre, aprobadas, y las rechazamos. Digo, no, esto no lo claro. vamos a hacer, esto es un delirio, digamos. Sí. Bueno, de alguna manera éramos ese comité, pero porque no había un enforcement on-chain, ¿no? Es muy interesante cómo lo vas hilando, ¿no? Porque vos, como con este concepto que te decía del MVG, Minimum Viable Government, estamos diciendo, bueno, la Constitución va a tener los principios y valores, pero va a ser un documento. Entonces va a ser interpretable. ¿Quién la tiene que interpretar? El Comité Constitucional. El día de mañana lo que se busca es que esta Constitución en Cardano sea un smart contract. Correcto. Entonces que la Constitución sea accionable. Entonces, si la Constitución es accionable, no hay nada que interpretar. Totalmente. O sea, no, en principio, cuando haya un smart contract de la Constitución, no deberíamos tener un comité constitucional. Pero para llegar a eso, hay que debatir tanto y transicionar tanto hacia ese nuevo estado de gobernanza especial. Faltan 10, 20 años Que para falta eso. un montón, sí, Falta un montón. sí. Bien, entonces, tenemos acciones de gobernanza que pueden ser, digamos, ratificadas por este cuerpo, digamos, constitucional y a partir de ahí se votan. Ujú, Está este estado de no confianza. Ahora, bien, ¿qué tipo de decisiones se pueden tomar acá? O sea, cuando vos hablas, tenemos, o sea, hay como varios tipos de acciones de gobernanza. Están los tipos que son cambios de parámetros, que sería, cuando hablamos de parámetros, hablamos de eh, de cuestiones que son parte del consenso de Cardano, de la red de Cardano, pero que se pueden modificar sin alterar el código. Es como cambiando un valor que es una variable, que no sí. está hardcodeada y que se puede cambiar, que hoy depende específicamente, creo que es casi como una multisig, alguna cosa así, Hoy digamos. vos tenés, la red de Cardano tiene parámetros que son modificables,
Mm. Y existe una gobernanza, que es una gobernanza centralizada, porque la manejan las entidades. Son 7 claves que hay dando vuelta entre IOG, Así es. Fundación Cardano y Emurgo, a donde ellos pueden cambiar un parámetro, como por ejemplo decir, bueno, mira, los rewards del sistema en vez de ser ahora 3%, el la inversión 20%, es pasa a el... ser 50%. ¿Sí? Sí, Entonces la red no cambia nada, lo único que cambió es el valor del parámetro. Y a partir de ese momento, cada transacción que haya le va a cobrar un 50% de tax simplemente porque se cambió el parámetro. Entonces, vos ese tipo de parámetros tenés distintos tipos de parámetros y las acciones de gobernanza tienen en cuenta esto. Hay parámetros que tienen que ver con la operación de la red, como por ejemplo este que hablamos, o la cantidad de nodos ideales que debieran estar saturados, se llama, que es también un tema matemático de cómo poder lograr un consenso eficiente en la red, que sea rápido a su vez, que sea seguro y que reparta suficientes incentivos para que los actores sean actores positivos, que es un parámetro que se llama K, por ejemplo, sí, o los parámetros de gobernanza. Vos podés decir, bueno, mira, el Comité Constitucional tiene 5 miembros. Ponele que empezamos así, ¿no? Y paradójicamente, como estamos en Argentina ahora, lo queremos ampliar a 10. Bien, es un parámetro. Entonces, ¿qué se va a decir? Bueno, acción de gobernanza, cambio de parámetro, número de integrantes del Comité Constitucional, 10. ¿Por qué? Por esta razón. Se vota. Si se vota, a partir de ese momento son 10 y antes eran 5. O el quórum. ¿Cuánto quórum es necesario para aprobar una acción de gobernanza de cambio de parámetro técnico de la red? Y mira, es el 50% más uno de los DREPs y el 60% de los SPOs, ponele, ¿no? Que así estuviera operando. Entonces, bueno, no, es mucho. Bajémoslo porque es un parámetro operativo. Entonces, ¿sabes qué? Propongo que se baje a 40 y a 50 y lo propones, y si se vota y se aprueba, se claro. cambia y se cambian los parámetros. Entonces, los parámetros están divididos en distintos tipos de dominio técnico o- o de especificidad, y cada Sí, uno de estos, acá estoy mirando, tenemos los que se llaman Network Group, que por ejemplo el tamaño del bloque, el máximo de transacción, el tamaño de la transacción. Después tenés los económicos, como ujú, el fee, el costo, el precio de Plutus Execution Unit, Monetary Expansion, como decías vos. Y después tenés los técnicos, como el pledge, que digamos que es esto de los pools, los costos, el modelo de costos de Plutus no sé qué caxo. Y después tienes otros más, que son los de gobernanza, que vos recién estabas comentando, correcto. que serían los nuevos, ¿no? Y Digamos, estos son los que se proponen que saldríamos con estos, pero el día de mañana se pueden agregar nuevos parámetros, ¿no? actualmente. Sí, O en un cambiar. hardfork. Un Este hardfork. parámetro, decir, no, este parámetro no va más, no nos Un sirve, hardfork. funciona mal, chao. Puede no ser un hard fork, puede ser decir, bueno, este parámetro no se usa más y la Ok. red puede seguir funcionando. Hay que ver, y ahí tiene el análisis técnico de cada una de las iniciativas que se proponen, de cuál es el impacto, ¿no? O sea, yo propongo que este parámetro no esté más, bueno, entre todo el proceso de gobernanza, tiene que haber una expedición, y en este caso será seguramente el Comité Constitucional, de qué impacta todo esto, y en función de eso poder votar. Y a su vez, más allá del tema de los parámetros, Y también tenés otras acciones de gobernanza, como por ejemplo, hay bueno, que ya ir al dijimos, Bill Metal. Vamos al Bill Metal. Vamos a hablar un poquito del Bill Metal. eh, Porque una de las acciones tiene que ver con el famoso Treasury. eh, Háblanos un poquito de eso, ¿no? ¿Qué es este Treasury? ¿Qué? hoy vos tenés acciones también disponibles en la red de Cardano que una persona con la suficiente cantidad de keys podría retirar fondos del tesoro de Cardano. El tesoro de Cardano es una wallet especial que se alimenta de una porción de los fees que la red cobra. Parte de esos fees es como un tax, ¿no? Como un impuesto que van a parar al Treasury. Hoy el Treasury tiene billones de hadas, trillones ya, creo que debe estar por un trillón de hadas por ahí. Creo que Eh, son sí, tiene 1.300 millones millones de hadas. de hadas, o sea, unos uno coma 500 tres millones de trillones. dólares, un poco más de Claro. casi 600 millones de dólares, un Sí. poco más. Entonces, ese tesoro, que es un montón de plata, está pensado desde el origen de Cardano para fomentar el uso, adopción y evolución de la red. Es parte de donde salieron, o no es parte, es de donde salieron los fondos de Catalyst. Catalyst salían del tesoro. Entonces, el mecanismo hoy para retirar fondos es que
las entidades que tienen las claves se ponen de acuerdo, bueno, vamos a usar esta plata para esto y ya. No hay voto, no hay consulta, no hay nada. ¿Sí? Entonces, en el nuevo sistema de gobernanza, solo se van a poder retirar fondos del Tesoro a través de una propuesta y una votación. Entonces vos vas a poder decir, yo quiero crear mi propio Catalyst y quiero $1 millón para distribuir en proyectos de esta índole, bla, bla, y listo, y pongo esa moción, y si me votan, listo, me van a habilitar a mí, Alex, a retirar ese $1 millón del tesoro y poder usarlo para lo que sea. Por ahí, el día de mañana se dice, bueno, no, toda acción de retiro de fondos tiene que estar acompañada de un documento con hitos y esto y lo otro, y no puede llegar a ser más del 10% del tesoro. Todas esas cuestiones se irán discutiendo y trabajando, pero el SIP lo que busca es tener por lo menos una acción de gobernanza definida que permite poder tener una iniciativa para el retiro de fondos del Tesoro Pregunta. y validar y transparentar esta situación que hoy no es transparente, digamos, ¿no? Sí. Entonces, primera pregunta más táctica o más contextual. Hoy el proyecto Catalyst está frenado. Sí. ¿Va a seguir frenado hasta que se resuelva esta cuestión? Mira, todo parece indicar que no. Aparentemente el fondo 10 se reactiva probablemente la semana que viene, o por lo menos va a haber algún anuncio, eso es lo que el rumble de mercado dice. Eh, El proyecto Catalyst está amparado bajo un acuerdo que hay entre Foundation y IOG. Es un proyecto presentado, aprobado por las entidades que regulan la red y tiene una entidad formal. El tema es que la forma en que se manejaba y ciertos resultados generaron cierto ruido y entonces a partir de ese ruido se frenó, ¿sí? Para no generar más rispideces dentro de lo que era la crítica que se le hacía, eh, pero hay un montón de cosas muy buenas que tiene Catalyst y que sigue otorgando, o que venía otorgando y muy bien. Entonces, bajo ese paraguas que ya existía, vos podés seguir operando. ¿Cuál es el límite? Nadie lo sabe. Si son 10 fondos, son 12 fondos, si era una cantidad de tiempo, si era una cantidad de plata, nunca se mostró ese acuerdo, pero aparentemente hay plafón para seguir dentro de ese acuerdo y seguir siendo, entre comillas, legales, ¿no? Dentro de eso, porque estás usando fondos del Tesoro. Pero claramente para que haya un Catalyst 2 o un fondo 20 va a tener que haber una acción de gobernanza y va a tener que estar ratificada por este nuevo sistema de gobernanza cuando esté activo, digamos, ¿no? Entonces, y además puede haber múltiples catalysts. Y eso es lo que está bueno. O sea, nosotros desde Latinoamérica podríamos decir, mira, no nos sirve el catalyst global porque terminamos compitiendo contra Wales que manipulan la votación y todo lo que estamos acá, que tenemos 50 ditas ahí dando vuelta, nos quedamos fuera. Bueno, hagamos un fondo para LATAM, con foco LATAM, y donde haya propuestas más acorde a lo que es la región, y donde, entre comillas, puedan votar solamente wallet latinas, como si eso se pudiera hacer, digamos, ¿no? Pero suponete, bien, perfectamente podríamos mandar un documento, una iniciativa, defenderla, y si obtenemos la votación, automáticamente estamos habilitados. Nadie, ninguna entidad nos puede bajar el pulgar o subir el pulgar. Mirá, Solamente te doy los un votantes y ejemplo. los DIREPs. Claro. Con este sistema de gobernanza, nosotros ahora tuvimos un pequeño problema en el portal staking de RatsDAO, que nos quedaron atrapadas algunas transacciones porque no podemos gastarlas porque superamos el máximo de memoria que consume la transacción. Mm. Nosotros podríamos, RatsDAO como comunidad podría tranquilamente decir, che, ¿por qué no aumentamos Y claro, así me devuelven la plata. Y sí, Y sí, digo, después lo más probable es que Flaco a jugar con tierra, pero digo, se abre la posibilidad, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Lo que puede muy llegar. interesante, porque además, una vez que la ratificación se ejecuta y se vota, como se vota on-chain, se vota en la No hay blockchain, vuelta atrás. no hay vuelta atrás, la disposición es válida y se habilita y se acabó. Es como que hay una orden, es una transacción que va a hacer ese cambio Sí, y que se ejecuta si se cumplen con ciertas condiciones que y son, ya, chau, pum, sí, on-chain. Es un sí, smart contract, pasa a ser un es smart un contract. smart contract. Con lo cual es muy interesante porque te habilita.
a un montón de cosas. También obviamente genera nuevos vectores de ataque y un montón de otras cosas que vamos a tener que ir viendo cómo evolucionan, pero es muy interesante. Por eso yo hablo de que es un momento histórico, ¿no? Porque nunca se hizo algo así. Tiene un montón de riesgos, obvio. Tiene un montón de beneficios, ni nos imaginamos. Habilita la democracia y la libertad real en un sistema humano como nunca antes hubo, No, ¿no? estoy de acuerdo. Eh, De acuerdo. entonces, es muy interesante el experimento, muy interesante, Como experimento social tiene un valor que excede a Cardano totalmente, digamos. totalmente. Valor, una externalidad positiva que, bueno, será capitalizada seguramente por otras redes y probablemente, y ojalá por gobiernos Sí, sí, y- sí. Y prueba, y tiene la oportunidad de probar que todas estas cuestiones políticas hoy en día, que enarbolan banderas de cucos, de que esto no se puede, que esto es malo, que esto no sé qué, que tenemos que seguir con el sistema actual, bueno, acá va a haber un experimento práctico masivo donde vamos a poder demostrar, ojalá que salga bien, y no tengo duda de que los mecanismos para que salga bien están, porque además es evolutivo. Vamos a poder demostrar que sí se puede hacer algo distinto y que no necesitas seguir con lo mismo que venís haciendo hace 300 años, eh, simplemente por tradición, sí, por tradición o por miedo al cambio. sí, por miedo al cambio. Resistencia. Bueno, Ale, a ver, espectacular la charla. Para ir cerrando, contame qué es lo que están organizando ustedes desde ahí, desde la TAM Cardano Community en Argentina, en Latinoamérica, en el marco de qué. Contame un poquito eso. Bueno, como parte de todo este tema, no creo que es una buena decisión de las entidades, porque claramente eso se podría haber discutido a puertas cerradas, generar una primera iteración y listo, fúmensela y después vemos. Eh, Se abrió el debate. Bien, mal, más o menos, no importa, hay de todo tipo de conclusiones, pero el debate se abrió. Y entonces se abrió ¿de qué manera? A través de workshops, reuniones, lo que mejor sabemos hacer los seres humanos y lo que veníamos haciendo muy bien en Catalyst, reuniones, ¿no? Juntarse, debatir, entender, plantear esto cómo funciona y hay más ideas y si tomamos esas ideas y las juntamos y hacemos un consenso. Entonces se armaron una serie de reuniones que empezaron a debatir esto y se armó este documento inicial, pero no es suficiente. Entonces se planteó, la comunidad lo planteó y yo creo que ganamos por aclamación, ¿no? Porque no fue una conversa en puertas cerradas o con una entidad, sino que fue el rumble de la comunidad, que había que generar una apertura mucho mayor y mucho más masiva para que esto realmente tenga chances de poder sobrevivir los primeros meses o los primeros embates. Y se abrió toda una serie de workshops, una iniciativa de las tres entidades que gobiernan hoy Cardano, para facilitar workshops a nivel global. Entonces, justo antes de que esto se anunciara, nosotros como latinos teníamos un sinsabor de boca importante, porque cuando vos mirabas las conversaciones que estaban en los canales oficiales, no había muchos latinos hablando, ¿eh? Y aportando ideas. Y decíamos, pero ¿por qué no hay? Si nosotros tenemos una mirada y si tenemos una opinión que llevar adelante. Y cuando íbamos al town hall, cuando hablábamos entre nosotros, todo el mundo opinaba. Decía, pero ¿cómo puede ser? Si estamos todos opinando acá, charla de café, ¿cómo no ponemos esto blanco sobre negro y lo ponemos en firme, digamos, ¿no? Y bueno, a lo latino, ¿no? O sea, la charla de café, genial, cuando hay que ponerse a poner la cosa blanco sobre negro, cri cri, ¿no? Entonces, como comunidad ya habíamos organizado una iniciativa de hacer workshops en la TAM. La idea era tener una discusión abierta en ciudades y físicamente, o sea, juntarse de a grupitos, no importa si somos 10 5 o 20, da lo mismo, pero que en esa ciudad se pueda debatir localmente, con la cultura local, el idioma local, con la mirada e interés local, y que a partir de todas esas ciudades que se empiecen a debatir, después podamos hacer como una especie de reunión panamericana, o pan latinoamericana, no estamos invitando a Estados Unidos, eh, pero sí a los latinos de Estados Unidos, a donde podamos ver un poco qué se debatió en todas estas ciudades y cómo logramos hacer un documento ahora sí formal en inglés que podamos llevar formalmente a la discusión del CIP 1694 de Cardano. En paralelo surgió esta iniciativa de las entidades, con lo cual en el medio que estábamos armando esta iniciativa surgió la posibilidad de tener algunos fondos y entonces, como ya veníamos en todo este ruido de 20 ciudades a donde se fondearon para hacer estos workshops, nosotros en Latinoamérica ligamos 4, lo cual
no es nada malo para la proporción latina en el mundo. Eh, y por otro lado, también varias que nos ayudaron con plata para hacer reuniones virtuales. Entonces, lo que estamos armando es, durante toda desde este sábado hasta el otro domingo, va a haber unas 15 workshops en 5 ciudades distintas en 5 países distintos de la TAM, o sea, 15 ciudades, incluyendo 2 en Brasil, a donde vamos a estar juntándonos para debatir lo más ordenadamente posible el CIP 1694, poder volcar todos estos debates en opiniones, en un documento local, y designar un delegado que es el que va a representar a esa ciudad en esta reunión pan-latina que se va a hacer por ahí por junio. Todavía estamos mirando el lugar y la fecha, pero en junio vamos a tener esta reunión pan-latina y a partir de eso poder tener una opinión formal volcada en el GitHub, que es donde se está discutiendo esto formalmente, en inglés, cosa de que Latinoamérica pueda tener peso en esta historia que estamos haciendo, ¿no? Y de esa manera poder traer más miradas a Latinoamérica, abrir más la oportunidad que tiene Latinoamérica, el talento que hay en la región es único, y además tenemos una característica que, por ejemplo, no tiene África, sin por esto menospreciar África para nada. Para mí África tiene una oportunidad gigante y está buenísimo que haya mucha inversión ahí, pero Latinoamérica está ready. Nosotros estamos ready. Acá cripto se adopta ya, o sea, con los mecanismos adecuados y con sacar los cucos y orientar un poquito a cierta legislación, si querés, ya Dando está. O sea, esto sale y sale y sale como rocket, digamos, ¿no? O sea, no es a 2 peldaños por hora, ¿no? Entonces, creemos que hay una oportunidad única y que Cardano tiene una oportunidad única también en Latinoamérica como para poder ayudar a que toda esta región realmente llegue a su potencial, ¿no? Entonces nos parece que es un hito en dos sentidos. Por un lado, participar de este debate que es maravilloso y genial, pero por otro lado, poner Latinoamérica en el mapa y empezar a lograr a que haya mucho más fondos, recursos, personas y conversaciones en Latinoamérica dentro de lo que es este mundo de la blockchain, ¿no? Así que este sábado empezamos con la primer workshop acá en Buenos Aires y una primer workshop también allá en México, donde nos vamos a juntar para hacer este primer ensayo y a partir de esos días empiezan a seguir todas estas otras bien. 13 adicionales que te contaba, ¿no? Si esto sale publicado el domingo, o sea, el día posterior a la actividad de Buenos Aires, o sea, hoy es jueves, por lo tanto, es probable que a alguno se le ocurra participar de algo, quizás llega. ¿Dónde pueden averiguar si alguno quiere sumarse a algo, digamos? En los canales de la comunidad tenemos todo publicado, ¿no? En el Twitter, Latam Cardano, o en el Discord de también, Latam Cardano Community, en nuestro Telegram, cualquier canal ¿Recordás que se cuáles son encuentre. las ciudades en Argentina que se hace presencial? ¿Tenés Acá ahí? lo estamos haciendo en Buenos Aires, en La Plata, en Río Cuarto, en La Cumbre, todo eso es Córdoba. Eh, Hay uno más en Córdoba, pero no me acuerdo dónde es. Creo que es Córdoba Capital, en Madrid, y creo que son esos. Ok, bien. Ah, perdón, no, Entre Ríos. Entre Ríos. Mm. Excelente. Bueno, Ale, muchas gracias por todo esto. Suerte el sábado. Ojalá que tengan una linda jornada. Ahí Lucas me contó un poquito, digamos, van a estar varias horas trabajando Sí, fuertemente, así que 6 horas le vamos a dar seguido, se va a ex- filmar, va a haber entrevistas, con lo cual después de ahí va a salir un montón de material para compartir a muy nivel bueno, general. bien. Sí, sí, así que va a estar bueno. Bueno, me alegro. Bueno, gracias, Ale. Te mando un abrazo No, grande y nos ahí. estamos viendo. Gracias a la audiencia. Un abrazo.